Buenas noches. Es un gusto para mí poder llegar hasta donde usted se encuentra, en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo. Es una bendición poder usar los medios que Dios nos ha provisto en los últimos tiempos, que están cumpliendo una función importante en la proclamación del reino de los cielos. Y precisamente esta noche tenemos como invitado al al presidente de la Sociedad Bíblica de El Salvador. Qué bendición poder tener con nosotros a nuestro hermano Pablo González. Buenas noches, hermano, y bienvenido. Buenas noches, hermano Raúl. Solamente comenzar con una leve corrección, que no soy el presidente, soy el secretario general. Hay un presidente de la junta directiva, tenemos una junta directiva y mi cargo es secretario general, así como escuchan de la OEA, de las Naciones Unidas, el secretario general, que es la persona que se encarga de toda la función ejecutiva de una organización. Excelente, Estoy interesante, y muy bien de gracias estar por con ustedes. aclararnos. Gracias Sí, por aclararlo, sí, precisamente porque dentro del reino hay un orden y dentro de la estructura de las sociedades bíblicas también. también. Muy bien. Ah, Vamos a orar por un momento y luego vamos a iniciar en esta conversación con nuestro hermano invitado esta noche. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Te agradecemos por la oportunidad que nos das. Señor, gracias por la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Es viva y eficaz, Señor, a lo largo de la historia, de siglo en siglo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Tenemos 6,000 años, Señor, recopilados en la historia y aún tenemos recopilado la eternidad pasada. Y la Biblia también nos dice lo que sucederá en la eternidad futura. Señor, te agradecemos por la bendita palabra y gracias por nuestro invitado, Señor, esta noche. En el nombre de Jesús, depositamos en tus manos este tiempo y pedimos que tu bendición y tu gracia sea sobre tu pueblo en los diferentes lugares donde nos están sintonizando. Muy bien. Nuestro hermano Pablo González, como ya lo mencionó, es el presidente de la Sociedad Bíblica, perdón, el secretario, Secretario perdón, general. el secretario general de las sociedades bíblicas en El Salvador. Ok, ah, yo acabo de orar sintiendo esto que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Dentro de esto, las sociedades bíblicas en El Salvador han marcado historia. Hablemos un poco. ¿Qué son las sociedades bíblicas, hermano? Bueno, las sociedades bíblicas somos una serie de organizaciones que cubrimos más o menos 200 países en el mundo con 140 oficinas encargados de un ministerio muy peculiar, que es la conservación de la palabra de Dios para uso de la iglesia. En ese sentido, nos ocupamos primeramente de la traducción, luego de la impresión o de la publicación de la Biblia en los diferentes idiomas, formatos, a las personas les puedan servir a un precio que puedan pagar, sin entrar en conflicto con autoridades y sin publicar notas de tipo doctrinal. Excelente. La Biblia es el libro más leído, por cierto. El más Estaba leído, es el leyendo más traducido, el más en el mundo. distribuido, el más Ajá, odiado, el más perseguido, el que ha sido tratado muchas veces, más veces de ser destruido. exacto, exactamente. Ahora, en nuestro país, ¿desde cuándo funcionan las sociedades bíblicas? Pues
Si definiéramos funcionamiento como el hecho de tener presencia, yo me diría más funcionamiento presencia, podríamos irnos por allá por los años 1840, entre 40 y el 50, algo así, que estuvo visitando acá en el país un colportor, que un colportor era una persona que era ordenada por la iglesia para distribuir Biblias casa por casa. Así como ordenaban pastores, algunos hermanos iban al bíblico, se graduaban y los ordenaban colportores. Y su misión era esa, visitar casa por casa. Estuvo alguien de la Sociedad Bíblica Británica llamado Federico Crowe. eh, Estuvo en la ciudad de San Miguel. Él estaba en Honduras y ahorró, consiguió fondos, consiguió escrituras y se vino a San Miguel al carnaval para poder poner ahí un puesto de Biblia, porque él creía que el pueblo de El Salvador necesitaba tener conocimiento de la Biblia. Obviamente, los sacerdotes lo denunciaron a las autoridades, lo capturaron, se lo trajeron para San Salvador. Lo tenían preso, pero por ser ciudadano inglés, apeló al embajador de Inglaterra para que le ayudara. Él habló con el presidente de ese tiempo y lo liberaron, pero le dijeron, te vamos a dejar libre, pero tenés que irte a esconder. Se fue a esconder allá por el Cerro Verde. Ahí enfermó y como pudieron se lo llevaron hasta Cajutla para que agarrara un barco. Se fue para Nueva York y allá murió. Y en los titulares del periódico de ese tiempo en Nueva York pusieron misionero cristiano muere por enfermedad al ser expulsado de El Salvador. Ese fue la primera, digamos, presencia de la Sociedad Bíblica como organización acá en El Salvador. Luego, en el año de 1892, nos visita otro colportor, don Francisco Pensotti, de origen italiano, pero nacionalidad inglesa, que estaba en Uruguay. Y de Uruguay lo mismo, es ordenado colportor y comienza a recorrer toda América, visitando pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, como podía, llevando la palabra de Dios. Y así llegó hasta El Salvador. Imagínense esos años, 1890, viajar desde Uruguay hasta El Salvador, recorriendo por los diferentes países que estaban en su camino: Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Panamá, Nicaragua, Costa Rica. En cada lugar fue y fue colocando y fue colocando y fue colocando palabra de Dios. Cuando viene aquí, eh, hace las primeras predicaciones, bautiza el primer grupo de cristianos de acá de El Salvador. eh, Gracias a Dios en ese tiempo ya las cosas habían cambiado un poquito, tuvo protección de parte también del embajador de Inglaterra y del presidente de ese tiempo, que le permitieron montar su lugar de predicación cerca de donde está ahora el templo el primer templo de la misión centroamericana, la iglesia central, ahí en la calle Concepción. Hizo las primeras predicaciones y visitó algún otro lugar del país. Todo eso está documentado en el libro de la historia de la misión centroamericana. Y dice que él sintió el llamado macedonio, desde que veía al pueblo salvadoreño que decía, pasa por aquí y ayúdanos. Y él se fue a Estados Unidos a convencer a una organización misionera que enviara gente que predicara acá en El Salvador, porque no había nadie que lo hiciera. Y así se fundó la organización Amigos para Centroamérica, que después cambió a Misión para Centroamérica y al final se hizo Misión Centroamericana. Y fue como vino los primeros misioneros de Estados Unidos a El Salvador y fue el origen de la iglesia, pero se debió, o sea, el origen de la iglesia evangélica en El Salvador se debe a la intervención de funcionarios de sociedad bíblica que en su tiempo vieron que era necesario que este pueblo tuviera la verdad, conociera la verdad y tuviera la Biblia y la predicación de la Biblia. Así hubo eh, pequeños envíos de Biblias año con año, año con año, año con año, hasta que en 1973 se funda con personería jurídica la Sociedad Bíblica del Salvador como una entidad política no religiosa con la finalidad de contribuir a la divulgación de la palabra de Dios para todas las personas de El Salvador. Excelente. Qué interesante. Qué interesante Así que eso. aún usted es fruto de la sociedad bíblica. Exacto. Todos. En efecto. Todos. Sí. Y eso me hace pensar, porque qué bendición, estamos hablando del siglo XVIII,
Eh, pero si nos remontamos un poco más atrás, hermano, ah, hablemos un poco del proceso. ¿Cómo se llevó a cabo ese proceso para que, pues porque estas personas traían ya un libro impreso, traían libros impresos Sí, y la Biblia ya venía como tal, pero sin embargo, si nos vamos y es más, pagaron un precio, imagínense, la persecución, el rechazo y todas esas cuestiones, la exposición a las enfermedades y a los peligros, pero si nos remontamos, ese es casi, digamos, ya tener el producto terminado, pero los orígenes, ¿cómo fue el proceso? Digamos, y ahí nos metemos un poco a la cultura hebrea, por supuesto, ¿verdad? Pero ¿cómo fue ese proceso? Háblenos un poco de cerca de ese proceso. pues, quizás lo primero que tendríamos que decir es que Dios no le entregó a nadie una lista de libros. Los israelitas comenzaron a guardar, escribir, reproducir fragmentos de la ley de Moisés. Y si habláramos de la primera parte escrita de la Biblia, son los 10 mandamientos, y fue escrita por la mano de Dios. Exacto. Eso nos dice mucho. O sea, la primera parte de la Biblia escrita fue directamente escrita por la mano de Dios. Los 10 mandamientos, las tablas de la ley, que se conservaban dentro del arca del pacto. El día que encuentren el arca del pacto, dentro deben estar ahí las tablas de la ley, la vara de Aarón, debería estar la espada de Goliat, a ver si alguien se la llevó, ¿verdad? Sí, Dentro sí, del arca. Pero lo más importante era que está ahí las tablas de la ley, como testigo, como testimonio del mandato de Dios. Luego vinieron las leyes de Moisés, las leyes sanitarias, las leyes para la guerra, las leyes para la convivencia en comunidad, y todo eso se fue escribiendo. Pienso yo que por herencia de los egipcios, los israelitas tuvieron esa habilidad de poder escribir, ¿ya? Y tuvieron cierta cultura. El mismo Moisés era muy preparado culturalmente y él estaba con la capacidad de poder escribir y leer. Se me imagina, porque no está documentado, de que Moisés debe haber sido el primero que comenzó a escribir la, la palabra, la sí, palabra, la palabra, en papiros, que era lo que se utilizaba en ese tiempo. No era directamente papel, no había cuero, no había laptop, no había nada más, que era un proceso de hacer un papel vegetal de cañas que crecían a la orilla del río Nilo, las machacaban, las molían, las dejaban secar al sol, y sobre eso escribían con tintas que supuestamente eran tintas también vegetales, o derivado de algunos minerales que ellos molían, ¿ya? Para poder hacerla. Eh, esos caracteres tan delicados que constituyen el lenguaje hebreo. ¿Ya? Eh, y esos rollos pues los guardaron, los conservaron, los copiaban, y al principio, como decimos, fue solamente la ley. Si leemos un poco en el libro de los reyes o el libro de crónicas, nos daremos cuenta que los reyes tenían por costumbre tener sus escribanos, ¿verdad? Que era como copiaban literalmente todo lo que el rey decía, o todo lo que se decía en las reuniones donde estaba el rey presente, ¿verdad? Entonces, se menciona el libro de los Hechos de los Reyes, pero no se tiene, no está dentro del canon de la Biblia, no forma parte de los libros de la Biblia. eh, pero los judíos fueron los que decidieron prácticamente qué libros formaban parte del Antiguo Testamento. Entonces ellos le llamaban únicamente, mencionaban la ley, los profetas, la ley, los salmos y los profetas, y el mismo Jesús, cuando cita algunos fragmentos del Antiguo Testamento, algunos dicen que es inexacto, porque él dice, como dijo el profeta Isaías, ¿ya? Pero buscamos lo que dijo y no está en Isaías, porque para ellos, al hablar de Isaías, se refería a los profetas, ¿ya? Como un englobamiento, no tenía la división tan estricta como la conocemos nosotros ahora como libros, además de ni capítulos ni versículos, únicamente tenían los rollos. Estos eran los rollos de los profetas, y mayormente se conocían como los rollos del profeta Isaías.
Aunque sabemos que ahí Jeremías tiene también un libro muy largo o dos libros muy largos, y la otra parte era los salmos. Pero los salmos englobaban también los proverbios, Eclesiastés, Cantares, los escritos de, digamos, todo lo que era poesía dentro de lo que ellos consideraban como inspirado o como palabra de Dios. Esto fue escrito parte en arameo, la mayor parte en hebreo. Con el pueblo hebreo original parece ser que no causó muchos problemas, pero con un grupo de judíos que comenzaron a ser como recelosos y tradicionalistas, dijeron que Dios hablaba hebreo y que solamente se podía considerar como palabra de Dios lo que hubiese sido escrito en hebreo. Y así eliminaron del Antiguo Testamento algunas partes del libro de Daniel, del libro de Esther y otros libros más que por no haber sido escritos en hebreo dijeron no pueden ser inspirados por Dios porque Dios no habla en ningún otro idioma, solo habla hebreo. Lo cual nosotros ahora sabemos que no es cierto, que Sí, Dios habla y entiende perfectamente todos los idiomas del mundo. Luego vinimos al tener el Nuevo Testamento, como lo conocemos nosotros ya como libro, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, o el Viejo Testamento, como se le puede decir, porque en latín era el Veterotestamento, que es el Testamento viejo, pero eh, fue un proceso de formación que vino del proceso oral, de transmitirlo oralmente, de memoria, de padres a hijos, de generación en generación, a escribirlo en papiros, a escribirlo en rollos de cuero, a escribirlo en papel y ahora a tenerlo en grabaciones de audio, en producciones de video dramatizados, digital para la web. Hay tantas maneras que ahora tenemos y podemos encontrar la Biblia en ese afán de la divulgación, de dar a conocer el mensaje. excelente, excelente. Es interesante y precisamente segunda carta de Pedro en el capítulo 1 y versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso, repito, lo dice segunda de Pedro capítulo 1 y verso 21. Es interesante porque usted acaba de mencionar, haciendo un resumen histórico, y es impresionante que parte de la Biblia fueron escritas por reyes, otras fueron escritas por agricultores, otras fueron escritas por pescadores. Dios utilizó a profetas, utilizó médicos, utilizó escribas, utilizó músicos, pastores. eh, Tremendo. Uno de Y los profetas desconocido dice, como Job, que no sabemos "E- quién lo escribió. exacto, exacto. Sin embargo, Dios fue quien inspiró a estos santos hombres, ¿verdad? Y Dios fue el que se encargó porque era su palabra, ¿verdad? A Así pesar de es. que no está escrita directamente por Dios, pero Él inspiró a estos hombres, porque como usted lo estaba explicando, lo que sí Dios hizo fue escribir los 10 mandamientos. Sí, y yo creo que lo podemos resumir en lo que dijo Juan al final de su libro, ¿no? Muchas Sí, cosas más hizo Jesucristo, ¿verdad? Que si se ex- escribieran no alcanzarían todo el papel y toda la tinta del mundo, pero estas se han escrito para que tengan vida. Entonces, es lo que ha correcto. quedado escrito no es lo único que pasó, ni en la historia del pueblo de Israel, ni es lo único que pasó en la vida de Jesucristo, ni es lo único que pasó en la historia de la formación de la iglesia. Por ejemplo, no encontramos mucho sobre la vida de Tomás, no encontramos mucho sobre la vida de Mateo, no encontramos sobre Ponerges, no encontramos nada de todo esto cuando Jesús sube al cielo y se dispersan todos los discípulos. No encontramos la historia de ellos, porque la Biblia no se trata de ellos, la Biblia se trata del mensaje de reconciliación de Dios con los hombres a través de Jesucristo y de enseñarnos a Amén. vivir las enseñanzas del reino. Entonces, por eso lo que nos ha quedado es para que tengamos vida, para que encontremos la vida.
Dudas, Amén. miles. Yo también quisiera saber qué hizo Jesús entre los 12 años y el inicio de su ministerio. Sí, sí, ¿Usted sabe? interesante. Usted ¿Usted sabe qué hizo hizo un, Jesús ese bueno, tiempo? sí, Isaías nos dice que fue guardado en la aljaba de Dios y que fue preparado, ¿verdad? Como una flecha. Pero eso es una Pero ¿qué referencia y hizo? eso es un Eso es, resumen, exacto. Eso es, sí, sí, ese sí, es eso acerca de la no misión, es, más de la nadie misión, sabe. ¿verdad? Sí, correcto. Y Porque usted Dios hizo, no nos lo reveló. ¿Qué sí, costaba? Cuando Lucas viene y hace su investigación, excelentísimo Teófilo, ya que muchos han querido poner en orden las cosas, pues yo también me voy a dedicar a hacer esta investigación. Incluir, bueno, después de que Jesús se fue del templo y todo, pasó esto y esto y esto. No, pero hasta Lucas se lo salta. Hasta sí, Lucas se salta eso, porque eh, podríamos inferir o decir, bueno, lo que pasa es que lo que hizo Jesús en ese tiempo, quizás fue una vida tan normal como todos nosotros, pero que no abona a que tengamos vida, que es el principio del resto que sí quedó revelado para nosotros, cosas que nos ayudan a tener vida. amén, amén. Usted hizo referencia precisamente a Juan capítulo 21 y verso 25, donde dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Sin embargo, ¿Sí? Dios quiso resumirlo en 66 libros, treinta y Bueno, nueve del la Antiguo iglesia, Testamento y 27 del sí, Nuevo. la iglesia ha adoptado, la iglesia cristiana de Occidente ha adoptado 66 libros. Extra cámara, cuando comenzamos, estábamos hablando de que la lista de libros de la Biblia se llama canon. Y Correcto, canon correcto. Hablemos un poco, literalmente háblenos un significa poco. vara de medir, vara de medir. Entonces, uno tiene una vara de medir de acuerdo a su fe, pero a veces también esa vara de medir no funciona. Yo lo reto que haga una prueba un día en su iglesia y sáquele Nahum a una Biblia y désela a un hermano. Y dentro de 6 meses pregúntele y diga al hermano, cuénteme, ¿qué dice Nahum? No se va a haber dado cuenta que le sacó Nahum de la Biblia porque quizás no sabe que existe. O Miqueas, o Joel. Y peleamos y defendemos, no, es que son 66 libros y que no, que la otra iglesia tiene más y que la otra iglesia tiene menos y son 66 libros, pero ni los conocemos, ni los amamos, ni los respetamos, ni los estudiamos. Entonces realmente Lamentablemente. venimos y hacemos cada uno nuestro canon personal y que muchas veces solamente es los salmos, los proverbios y los 4 evangelios. Y no pasamos de ahí, pero tenemos cosas hermosas en las cartas de Pablo. Tenemos cosas hermosas en los hechos. Tenemos un tesoro de lo que debería ser una sociedad justa en Santiago. Tenemos eh, la revelación de los últimos días de la tierra en Apocalipsis, pero hay gente que por miedo dice, no, yo nunca leo Apocalipsis. O sea, le da lo mismo que esté en la Biblia o no esté en la Biblia, porque yo nunca leo Apocalipsis, bueno, porque me da miedo o porque no lo entiendo. Entonces, hacemos cada uno, al final, nuestro canon personal y nuestra Biblia ya no tiene 66 libros, puede tener 7, puede tener 6, puede tener 10, puede tener 20, puede tener 30, puede ser que tenga solo uno, Sí, sí, pero ¿nos juzga Dios por eso? No, no. ¿Se ve sí, enojando por eso? No. pero este Nos la es un estamos perdiendo. desafío. Sí, correcto, pero ese es un desafío. Primero, cabal, lo importante es que usted acaba de decir algo que es clave. Nosotros nos la estamos perdiendo, porque el desafío es que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Definitivamente. Y Pablo parece que tenía como lema esto porque él le dice a los hermanos de Éfeso, cuando reúne a los ancianos de la iglesia de Éfeso en Hechos capítulo 20 y versículo 27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, parece que tenía como ese cuidado y nosotros Sí, los dijo también líderes, que los todo nuestros lo que fue tenemos escrito eso. antes era la Sí, sombra, nada más, era la sombra de lo que había de ser revelado. Entonces, si no sí. conocemos toda esa sombra y nos metemos un poquito más con los profetas, eh,
aunque nos equivoquemos en la interpretación de los tiempos o de las figuras, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se habló de que Rusia era los pies de la estatua, o Rusia sí, era la cabeza de la estatua, y que la Babilonia era la iglesia católica, y que esto, ya, por la Unión Europea y los 7 países, y después ahora resulta que ya no son 7, son 11, y después no, ahora son 9 porque otro se salió, y entonces las interpretaciones pareciera que no tienen sentido, ¿verdad? Pero es que es así. O sea, Dios nos ha dejado señales inequívocas que al interpretarse correctamente por una persona que esté muy comprometida con el estudio de la palabra y del entendimiento de las señales, eh, puedan llegar a conclusiones eh, de acuerdo con el plan de Dios. Pero hasta ahora no ha existido nadie que acierte, ¿verdad? Quizás el único punto en el que casi todos estamos de acuerdo es en el inicio del conteo del reloj de Dios, que se inicia con el restablecimiento del reino de Israel, sí, ok. Ahora, ¿verdad? Y sí, decimos, bueno, de aquí para allá el reloj se volvió a activar, ¿verdad? sí, Pero no encontramos los personajes, no encontramos el fin y el inicio de una semana o de un día de la semana, la medición de los tiempos, y viene Dios y nos espanta y nos dice que para mí un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y entonces, ¿cuántas semanas tienen 1000 años o cuántas semanas tienen días de 1000 años o días de 24 horas? O sea, Dios es así porque nos quiso eh, revelar que Él sabe, o sea, nos dejó revelado que Él sabe, nos dejó revelado que Él tiene un plan, pero nos dejó juntos las verdaderas señales para que nuestra fe se activara, para que no amén. estuviéramos eh, pendientes de señales tan claras. Usted sabe que va a ser día de pago porque es 13. El 14 ya va y va a ver a su cuenta si le han depositado. Y si no va el 15, que el 15 con seguridad le han depositado en su cuenta, aunque sea a las 12 de la noche el 15. Así pasa con Jesús. Él va a venir el 15, o sea, el día de pago, Él va a venir el día que va a venir, pero nos tiene ahí viviendo, esperando cuándo va a ser ese día, cuándo va a ser ese día, y preparándonos para ese día, y algunas señales y el inicio de dolores y qué sé yo, pero no nos dejó claro con fechas, como estoy mencionando ahorita, haciendo un parangón con los días de pago. Bueno, el 13 ya está más cerca que el 15, el 14 está más cerca, y el 15 ese día es. El día que es, ese día es. El día que va a pasar, Sí, ese día va a pasar. Y así vemos correcto. Apocalipsis cuando hace mención de cosas, a mí personalmente me parecen extrañas y me parece mitológico. Cabeza, dragones, habla de dragones. Digo, bueno, entonces los dragones han existido. ¿Los dragones son reales o existen? Seres que tiran fuego por la boca. Eh, son Sí, comparaciones con lo que conocían, y algunos pues dicen, no, es que eso se refiere a los misiles que lanzan los aviones, y lo que él veía como dragones que volaban, pues son los aviones que están combatiendo, y el fuego que tiran son los misiles y todas esas cosas. Pero eso es buscándole las 3 patas al gato, ¿verdad? sí, sí, Eh, muy bien. a Juan se le dijo, Ah, escribe lo que ves. Y el sí, libro de Apocalipsis es el único de todos los libros de la Biblia donde tiene una transcripción literal, digamos, de, de inspiración de Dios. sí, Porque era como poniéndole en una pantalla gigante en su imaginación las cosas que iban a pasar, y escribe lo que ves. Claro. Entonces él veía eh, X cosa que no entendía qué era, y lo relacionaba con algo conocido para que la gente de su tiempo que la leyera pudiera entender. Ahora nosotros estamos un poco desfasados, 2000 años después no entendemos muchas de las cosas, pero con toda seguridad los primeros en leer Apocalipsis entendieron claramente de qué estaba hablando Juan. sí, correcto. Ahora,
Contextualizando un poco en nuestros días, me parece interesante que la Biblia, según los estudiosos, en la Biblia la palabra no temas aparece 365 veces, Estas 65 veces. ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos en este momento una pandemia que ha afectado todo el mundo. Ese no temas parece que tiene vigencia en nuestros días, como lo ha tenido siempre, por supuesto, por el cristiano. Pero, ¿cómo ha hecho las sociedades bíblicas para continuar el trabajo que, que tiene entre manos? Pues, porque no podía, no puede pararles, que la Biblia tiene que seguir, ¿verdad? Y es cuando más la gente busca. Sí, pues cerramos los días que fue obligatorio por cuarentena, desde el 21 de marzo hasta el 22 de junio. Estuvimos cerrados. Yo iba a la oficina, me daba unas escapaditas, pero como las cosas de Dios son así, ¿verdad? El Sí. día que estaba en la oficina, me contactaba algún pastor. Hermano, Ah, sí. necesito Biblias. ¿Habrá alguna manera que me la pueda proveer? Mire, aquí estoy en la oficina ahorita, si se viene. Pues lo que no puedo hacer es darle la factura en este momento porque el sistema no está funcionando, ¿verdad? Pero si usted se conforma con un papelito y después de todo esto le vamos a dar su factura original y con mucho gusto véngase. Y también los hermanos que estuvieron repartiendo algunas cosas en los albergues cuando la tormenta, Sí, le donamos algunos materiales que conseguimos patrocinio de otros países y quizás aquí aprovecho para resaltar eso, que muchos quisieran que todo el tiempo la Biblia fuera regalada. Imposible, hermano. No, no es imposible, pero debería ser necesario para eso que la iglesia ofrendara más, que la sí, iglesia hiciera rebosar las arcas de la sociedad bíblica y entonces nosotros diremos, aquí está la Biblia para el que la quiera sin que le cueste nada a él, pero ya alguien pagó. Ya alguien sí, pagó porque hay un costo de papel, de impresión, de impuestos, de traída, de embarque, de gastos administrativos, bueno, tanta cosa que hay que cubrir para lograr que las personas, que la gente puedan tener la Biblia aquí en El Salvador. Quisiéramos, sí, yo quisiera que todo el mundo pudiera tener acceso a la Biblia, al mensaje de la Biblia de una manera gratuita, pero no siempre se logra. Sin embargo, en algunas circunstancias como esa, donde la gente que lo ha perdido todo, lo primero que decimos es, bueno, seguramente perdió su Biblia. Yo no le puedo ayudar a recuperar su cama, su refrigerador, su televisor, pero yo le puedo ayudar a recuperar su Biblia. Entonces siempre tenemos una cantidad, aunque sea mínima, para ir donde esta gente y decirle, mire, aquí está una Biblia para su familia, por lo menos, para que la lean y comiencen otra vez. Y si vieran con qué felicidad reciben las personas ese libro. gloria a Dios, gloria a Dios. Servicios, Y el mensaje que estuvimos dando sí, es ese, no temas. Teníamos una porción que se llama, amén, nada nos podrá separar del amor de Dios. amén, amén, amén. Muy bien. Servicios de las sociedades bíblicas para la iglesia en nuestro país. Bueno, eh, me gustaría mencionar un servicio que no se da en el país, pero que es como la razón principal de la sociedad bíblica, que es la traducción. La Biblia o parte de la Biblia está traducida a cerca de unos 2.200 idiomas alrededor de todo el mundo, pero se habla, por los entendidos, de que hay más o menos 6.000 idiomas que se hablan alrededor de todo el mundo, lo que significa que nos faltan unos 4.000 idiomas a los cuales hacer traducción de la Biblia. Entonces, y todavía estamos en ese trabajo, obviamente no solamente la sociedad bíblica, sino que junto con otras entidades misioneras hermanas que se dedican a lo mismo, como el Instituto Lingüístico de Verano, el Instituto Wycliffe, traductores de iglesias en particular, que trabajan sobre ese campo, proveemos el servicio de traducción. Después se provee también el servicio de publicación. Si una iglesia necesita una Biblia personalizada o una Biblia con
para X motivo, podemos hacerlo, pero eso es como, digamos, la chonga del regalo, ¿verdad? Lo más importante es buscar las necesidades o detectar las necesidades de la iglesia, y así fue como se creando, por ejemplo, Biblia con letra grande, Ah, Biblia con letra súper correcto. grande, ¿verdad? La Biblia en audio para los que tienen problemas visuales y no entienden braille, ¿verdad? Pero tenemos la Biblia en braille para los no videntes. Hay una deuda histórica, ese término que se habla, de la deuda histórica con los sordos, ¿verdad? Porque hay muy pocas traducciones en lenguaje de señas alrededor del mundo, que el lenguaje de señas tiene una peculiaridad que es único para cada país, y esta tiene su nombre. En El Salvador se llama Les-Sal, lenguaje de señas del Salvador. Costa Rica, Les-Co, lenguaje de señas de Costa Rica, porque varía. Si usted pone a conversar por señas a un sordo de El Salvador con uno de Perú, por ejemplo, decir, bueno, los dos hablan español, no hablan español, hablan lenguaje de señas del Salvador y lenguaje de señas de Perú. Y algo que aquí puede ser amoroso, allá puede ser obsceno, o algo que allá es lo más culto, aquí puede ser obsceno. Entonces, es un trabajo que tiene que realizarse en cada país y para cada pueblo, porque no es posible, como la Biblia en español, que se hace para todos los países del mundo que hablan español de América, más España, más Guinea Ecuatorial, y otros, para una parte de Filipinas, no recuerdo qué otros lugares más en el mundo hablan español, sin ningún problema. Pero ese es un servicio que como Sociedad que estamos dando ahora, también traducción en lenguaje de señas de historias de la Biblia, el braille en Brasil, y en Alemania hay imprentas de la Sociedad Bíblica que hacen el trabajo en braille para los ciegos. El braille, como digo, sí es universal en español, sí es universal en inglés. Eh, y tenemos también el servicio de enseñanza y capacitación para nuevos traductores, ¿ya? Para preparar a la gente que pueda traducir la Biblia. Tenemos el servicio de revisión de las traducciones. Por ejemplo, hablamos de la Reina Valera 1960, que es la revisión de la traducción de Cancionero de Reina de 1562, que la revisó Cipriano de Valera en el año 1602, y luego desde ahí han venido hasta que estamos ahora pues con la Reina Valera contemporánea, que se dice en 2015 más o menos, porque el lenguaje va cambiando. Entonces, es otro servicio que la sociedad bíblica hace, actualizar el lenguaje de la Biblia con el lenguaje que las personas hablan y entienden. Y el servicio mayor es proveerle las escrituras a la iglesia a un precio que puedan pagar. Eh, Ahora estamos trabajando mucho en proveer a las iglesias material para educación cristiana, porque hay un énfasis también en las iglesias en trabajar mucho con los niños. Entonces estamos trabajando y proveyendo a la iglesia con material de educación cristiana, guía para el alumno y guía para los maestros. Excelente. Algunas curiosidades platicábamos hace, bueno, previo a esta conversación, y quiero, me voy a permitir leer algunas cosas, dos cosas que me parecieron curiosas. Una es, la Biblia más pequeña del mundo cabe en la punta de un bolígrafo. Los científicos grabaron esa Biblia en un disco de silicona y la llaman la nanobiblia. Uh -huh. Esa es la más pequeña del mundo. Y la más grande del mundo, esa fue eh, construida por Louis Wayne en 1930. Es la Biblia más grande del mundo, mide 1.10 metros de alto, y cuando se abre, porque el material es flexible, cuando se abre mide 2.48 metros de ancho y pesa más de 496 kilos. Interesante, Interesante. Porque la ¿verdad? Biblia siempre, la gente ha tratado de hacerla resaltar. Tenemos también un dato muy interesante. Cuando Estados Unidos manda a los astronautas a la Luna, ya con la misión de descender, llevaban con ellos un baúl de las cosas importantes de la cultura de la Tierra que querían dejar en la Luna como testimonio para que si habían habitantes en la Luna o si llegaban habitantes de otros planetas a la Luna y descubrían ese baúl, pudieran decir, esto es lo que valoran en la Tierra.
¿Y qué cree que iba en medio de las cosas de ese baúl? Una Biblia. Una Biblia. Una Biblia. Correcto. Pero ¿cómo iba la Biblia? En papel no, porque no iba a durar. Era un acetato producido por NSR. Usted creo que debe haber vivido ese tiempo en los bancos, cuando uno iba a pagar y Sí, sacaban unos pedazos de acetato y comenzaban a buscarlo con sí, un lente para ver dónde estaba la firma y confrontar la firma del cheque con correcto. lo que decía el papelito. El Sí, mismo formato de microfilmación, quizás tiene como unas 2 pulgadas por 2 pulgadas cuadradas. Ahí está toda la Biblia en inglés. Yo tengo en mi oficina una copia de de ese documento, que lo ocupamos algunas veces para exhibiciones. Se necesita un microscopio con un aumento de 100 por para poder leerlo. wow, Pero ahí está, como testimonio para las galaxias, que en la Tierra, por lo menos en ese tiempo, creo que fue en 1969, ¿verdad? Que llegaron los astronautas a la Luna. eh, la Biblia se consideraba como de las cosas culturales más importantes en la Tierra como testimonio a otras naciones. sí, ¿Qué correcto. pasaría si ahora fuera un cohete a Marte, como están planeando, y llevar una cápsula del tiempo? Yo creo que ahora no llevarían una Biblia, Lamentablemente. llevarían Sí, una bandera multicolor. lamentablemente, sí, Sí. sí, tremendo. Y sobre eso vamos a hablar dentro de un momento, ¿verdad? De los desafíos. Sin embargo, quizá aprovechando, yo quisiera mencionar esto como anécdota. Cuando yo recibí a Cristo en 1980, compré mi primer Biblia. Para mí fue importante eso porque tenía una religión, pero yo nunca había leído una Biblia. Entonces, yo recuerdo que la primera Biblia que compré, eh, con las palabras que Jesús habló en letra roja, letra de color rojo, recuerdo que quedó, eh, digamos, como arrugada, porque cada vez que yo leía comenzaba a llorar, porque me conmovía, ¿verdad? Se El cumplía lo ver que el le amor penetraba de el Dios. alma y el espíritu, ¿verdad? Correcto, Y le discernía correcto, las intenciones de correcto. su mente. Sí, entonces eso como una anécdota. Usted como eh, portavoz y como eh, no sé, no sé qué término emplear, pues, pero en esta labor importante de, de divulgar la palabra de Dios y de llevar la palabra de Dios. ¿Alguna anécdota que ha marcado su vida? Fíjese que no es una personal, totalmente, pero es de la vida de mi papá. Quizás aquí vale la pena resaltar que uno de los fundadores de la Sociedad Bíblica en El Salvador fue mi padre, ¿verdad? Yo soy ya segunda generación, tengo 35 años sirviendo en este ministerio de la Sociedad Bíblica. Yo tengo guardada la primera Biblia de mi papá. En esa Biblia está anotada la fecha en que aceptamos a Cristo, algunos de mis hermanos, y ahí está la mía, 3 de Gloria a Dios. octubre de 1968, de 6 años. Este día aceptó a Cristo como Salvador. Pablo Antonio González y Raúl David González, junto con mi hermano, los dos aceptamos. Pero aparte de ese hecho de que allí está anotada la fecha en la que yo recibí a Cristo, es la historia que nos contaba mi papá. Esa es una Biblia Reina Valera 1909, porque mi papá acepta a Cristo por allá por el 1955. No existía la Reina Valera 60. Pero con un corazón tan lleno de Dios que él quería salir a predicar y él quería irse al bíblico. Y le dice su pastor, esto era en el volcán de Santa Ana, en la iglesia de Filadelfia, para eso primero se tiene que bautizarle. Ah, bueno, digo, él, con mucho gusto. ¿Y qué tengo que hacer para bautizarme? Tiene que recibir las clases de bautismo. Y fiel cada domingo a recibir sus clases de bautismo. Cuando le vaya, pastor, ya terminé, le digo, ahora, ¿me va a bautizar? Y le digo, no, hermano Raúl, no lo voy a bautizar. ¿Por qué? Por la Biblia que usted usa. Entonces él agarra la Biblia y ¿qué tiene mi Biblia?
es que su Biblia es café y tiene que ser negra. Es tremendo, interesante. Sí. Y entonces mi papá así como me dice, mire, pastor, le dice, para mí el negro es luto. Nunca, y lo cumplió, nunca voy a usar una Biblia negra, porque para mí la Biblia es alegría, es la palabra de Mm, Dios, es la palabra que me da vida. Y para mí andarla de café, le dice, si pudiera ser anaranjada, pudiese ser amarilla, mejor. Nunca voy a usar una Biblia negra. Pero si usted me comprueba con su Biblia negra que yo tengo que usar una Biblia negra, yo con mucho dolor, pero por amor a Dios lo voy a hacer. Entonces el pastor solo lo vio y le dijo, venga el domingo que le vamos a bautizar. Porque era Interesante. imposible comprobarle qué color tenía que ser la pasta de la Biblia, pero para mí eso me marcó. Sí, Porque mi papá tuvo una vida muy desatinada de joven, muy desperdiciada, borracho, jugador, a saber cuántas cosas más, ¿verdad? Pero sí, cuando viene a los pies del Señor, lo hace con un cambio de vida y a otro día podemos hablar del testimonio completo de él, sí, pero cómo la palabra lo impactó, que él se convirtió en un mensajero de la palabra y nos transmitió a nosotros como familia ese valor del poder de la palabra. O sea, la gloria a palabra que Dios. cambia vidas, la palabra que transforma corazones, la palabra que sana, la palabra que cambia mente, la palabra que libera a los esclavos. Exactamente todo lo que Jesús dijo cuando agarró el rollo en la sinagoga y lee Isaías y dice, hoy se ha cumplido esta palabra en mí. Pareciera que eso mi papá podía decir, hoy esta palabra se ha cumplido en mí, porque Jesús vino a liberarme y a darme vida. Y es algo que no me puedo callar, tengo que darlo a conocer a todo el mundo. Entonces, esa Biblia, para mí, tener esa Biblia es una anécdota y es un tesoro. Claro, claro, gloria a Dios, gloria a Dios. Como sociedades bíblicas, desafíos para nuestro tiempo. Ah, los desafíos casi son los mismos que la iglesia, hermano. ¿Cómo lograr que la gente se interese en leer la Biblia? Porque no basta con tenerla en Sí, un libro, cargada en su laptop, 200 versiones de la Biblia, tantas Biblias de referencia. No, es que cómo la gente la lee. o tenerla abierta con el Salmo 91. Sí, y cómo la gente. Pero fíjese que eso no anda tan perdido, porque ¿qué les dijo Moisés? Y estas palabras las escribirás en las paredes, en los marcos de la ventana, en el marco de la puerta, y cuando vayas por el camino, platicarás de ellos con tus hijos y hablarán de esto y la repetirán. Entonces, digamos que tener la Biblia abierta es como haberla escrito en la mesa, como haberla escrito, pero la intención de tenerla y era para memorizarla, para leerla y memorizarla, Sí, para tener un tema de conversación. Si me permiten en ese sentido, contarle también el testimonio de un amigo de Guatemala, que la mamá de él era muy pobrecita y leyó ese mensaje, ese pasaje, y dijo, yo lo tengo que hacer. Y como podía ella, hasta con mala letra, en pedazos de papel que encontraba de empaque, pedazos de bolsa, con lo que encontrara, escribía textos de la Biblia y los ponía alrededor de la casa y hacía que los hijos los leyeran. Los hijos no querían ir a la iglesia. Y nos cuenta este amigo de que, digamos, él estaba en una cervecería con los amigos y agarraba la cerveza y cuando se le iba a empinar, ¡pum!, la imagen del texto. wow, Y decía, así nos dice literalmente, decía, maldita vieja mi madre, que ni siquiera me puedo tomar una cerveza a gusto por esos carteles que nos ponen en la casa. wow. ¿Quién es ahora este? Es un pastor Oh, en Guatemala dedicado a servir en un ministerio que se llama La Fe Viene por el Oír, promoviendo que la gente escuche la Biblia en audio por toda América. Y él se sí, acuerda, ¿va? Y dice, puchica, si no hubiera sido por mi mamá, que se tomó en serio esa escritura, de ponernos los textos y hacernos que los leyéramos, para que se hicieran vida en nosotros, no sé qué sería de mi vida, no sé dónde estaría, pero valió la pena que mi mamá se esforzara en hacer esas cosas. Entonces yo creo que si alguien tiene la Biblia con Salmo 91 abierta, puede ser que alguien se asome y la lea.
No sé, mientras no crea que que por el hecho de estar esa Biblia abierta en el Salmo 91 no le va a pasar nada, que no lo convierte en un fetiche, que no lo convierte en un amuleto, ¿ya? Sino que sea una cuestión de fe y de obediencia de, o de testimonio. Es decir, en esta casa creemos en Dios, en su palabra, y usamos esta Biblia para aprender de Él. Correcto. En el contexto de 2 de Timoteo 2:15, Pablo en esta epístola, repito la cita, 2 de Timoteo 2:15 dice: "Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero, aprobado como Aprobado. obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad". ¿Cuál sería su consejo para los ministros? Eso exactamente. Eso exactamente. Procura. Porque escasea. ¿Qué es procurar? Intentar. ¿Verdad? Pero intentar con, con, con ganas de hacerlo. Eh, yo creo que como una de las frases más contrarias a esto es que vos salís a buscar trabajo sin querer encontrarlo, Sí, ¿verdad? La gente sale y regresa, no encontré trabajo, no, 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 es que sale a buscar trabajo sin querer encontrarlo. Procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado. Haz todo lo necesario para ser aprobado delante de Dios. Y él ya te había dicho, por otro lado, ¿verdad? Consejos de que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Puede presentarse como obrero aprobado alguien que es amigo de Dios? No. no, ¿Ve? Haced morir, pues, en vosotros todas estas cosas. Y da toda una lista. sí, Entonces, correcto. pídenle a Dios que las mate. No, hacer pues morir en vosotros. Entonces, procura, haz lo que te toca, da todos los pasos necesarios, actúa, no te quedes pasivo para presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Entonces, el que fue llamado al ministerio, que fue al que se le entregó un ministerio, tiene que hacerlo de la manera correcta, procurando ser aprobado por Dios, no por los hombres, ¿verdad? Porque cuando buscamos la aprobación de los hombres, normalmente nos apartamos de obtener la aprobación de Dios. Y lo importante aquí es tener la aprobación de Dios. Dentro de los retos, se me quedaba ahí también, hermano, es Sí, promover la interacción de las personas con la Biblia, es donde dejo que la Biblia, yo le pregunto a Dios y dejo que Dios me conteste por medio de la Biblia y vuelvo a estar en ese tire y encoge, como Job con Dios, ¿verdad? sí, Átate, ciñete los lomos porque ahora voy a hablar yo, le digo a Dios. sí, sí, Hubo una interacción. Entonces, que la gente aprenda a tener una interacción con la Biblia, que la lea, que le busque un sentido para su vida, que le pregunte a Dios qué me quisiste decir con esto, que escuche a Dios y que ponga por práctica lo que aprendió. Como sí, estamos diciendo ahora, pues procura presentarte como obrero que no tenga nada de que avergonzarse. Bueno, ¿y qué significa eso? Bueno, que voy a hacer las cosas buscando que sucedan, no que no sucedan. Eh, bueno, eso quiere decir, sí, entonces, ¿a qué me mueve esto? A que tengo que dejar de hacer algunas cosas con las cuales, si yo delante de Dios, me voy a avergonzar. sí. Ok. Para ir cerrando, su mensaje para el pueblo cristiano en general. Bueno, amen la Biblia, crean el mensaje de la Biblia. Es para nuestros días. La Biblia tiene esa cualidad, dice que es viva y eficaz. Al ser viva, va evolucionando. Miren, hablando de la pandemia, Sí, escucharon que al principio el virus mataba a un montón de gente, ¿verdad? Y dijeron los doctores, el virus ha evolucionado. El virus se dio cuenta que matando a la gente se queda sin un lugar donde vivir. Entonces ahora los enferma menos para que no se mueran, porque necesita reproducirse y que esta gente entre en contacto con otros y se contagien. Entonces por eso es que ahora hay asintomáticos. El virus está ahí, pero no está haciéndole daño a las personas, no las está matando porque necesita tener un huésped, un lugar donde vivir. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios de ahora no es lo mismo de la de hace 100 años,
ni la de 500 años, ni cuando tiempo de las conquistas, ni en el tiempo de los discípulos. Es viva y tiene un mensaje para usted, para mí, ahora, mañana, pasado, el otro año, si vivimos 50 años más, dentro de 50 años más, la palabra de Dios va a seguir teniendo vigencia y va a tener un mensaje siempre para nosotros. Entonces busquemos, acerquémonos a la Biblia creyendo que Dios es el que nos está hablando de una manera viva. Amén, amén. Excelente, hermano Pablo, muchas gracias. Quisiera pedirle que, por favor, haga una oración por el pueblo de Dios. Con mucho gusto, hermano. Con mucho gusto oramos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Te pido, Señor, por todo el pueblo cristiano de El Salvador y alrededor del mundo, que puedan encontrar respuestas y soluciones a sus problemas, que su fe crezca, que puedan encontrar más razones por las cuales creer en ti, aparte de las que ya tenemos, Señor. Que le aumente los motivos de gozo, que les quite sus tristezas, que les quite sus dolores, que los sanes si están enfermos, Señor, que les proveas trabajo si lo necesitan, que puedan también agarrar valor de ser testigos y proclamar que creen en ti y que son diferentes y sean diferentes por amor a tu nombre, por amor, Señor, a ese premio que, que vamos a tener, Señor, en la vida eterna contigo. Que no lo veamos eso como poco, sino que lo valoremos como lo más precioso y tratemos todos de obtener el privilegio de la vida eterna, que podamos dar a conocer a otros que tu Hijo Jesucristo es el Cristo, el Salvador, y que hay esperanza. Confiamos en ti, Señor, porque dice tu palabra que los que confían en ti no serán avergonzados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Muy bien, mi hermano Pablo, muchas gracias. A usted, hermano Raúl. Palabras de despedida. Pues, como siempre, no es un adiós, es un hasta pronto. Espero verlos por la Sociedad Bíblica, llegando por sus materiales. Amén, amén, muchas gracias. Muy bien, mis amados hermanos, esta noche hemos tenido con nosotros al hermano Pablo González, el secretario general de las Sociedades Bíblicas de El Salvador, y este es un segmento que hemos estado haciendo los días viernes bajo el tema El Dios que hace maravillas, de acuerdo al Salmo 77:14, donde dice: tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Es un gusto poder estar con ustedes. Con la ayuda del Señor nos veremos en la próxima. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Bendiciones. Amén.